me ha pasado que tenía un recorrido 2 horas de viaje, de ida y vuelta para ir a la universidad. Y tenía que dar historia. Resulta que estaba escuchando Historia en Podcast, terrible podcast, en donde me explicaba todo sobre la historia. Justo era lo mismo que tenía que estudiar para la clase. Y la pregunta es, ¿garpa estudiar toda la noche e ir dormido a dar un final, a dar un parcial, a dar un recuperatorio? Cuando en realidad, si no lo sabemos, es hora de que lo sepamos. El sueño consolida conocimiento. Un estudiante universitario, un profesor y un debate sobre la vida universitaria, profesional y de emprendimiento, mezclado con entrevistas y actualidad. Bienvenidos a Hackeando el Diploma. Hola a todos, esto es una nueva entrega, un nuevo capítulo de Hackeando el Diploma. Un podcast que trata, como ustedes saben, sobre academia, profesión y emprendimiento, que hago de la mano de mi socio Axel Pomeranz. Y estamos con Marcelo Carbone, @profe Carbone. @axel.pomeranz. Hoy, en este tronco de contenido, este contenido troncal que estamos desarrollando, vamos a ir por un tema que va a ser muy interesante, va a dar mucho que hablar y quiero iniciar con la opinión de Axel. El tema de hoy son técnicas de estudio, cómo ser más eficaz tratando de llegar a la eficiencia cada vez que uno estudia. ¿Por dónde se arranca, Axel? Bueno, antes de arrancar, para el que no sepa, ¿cuál es la diferencia entre eficacia y eficacia? Eficacia y eficiencia. Eficiencia. Ok, a ver, eficaz es lograr un objetivo. Uno es eficaz cuando se pone a trabajar y logra un objetivo. Y es eficiente cuando logra ese objetivo con un menor esfuerzo. Ahí va. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, eso es teoría pura y dura aplicada. En función de todo esto, si no nos reconocemos como individuos y no reconocemos nuestras falencias y nuestras fortalezas, o sea, fortalezas y debilidades de nosotros como persona desde la intelectualidad, ¿podemos mejorar técnicas de estudio? ¿Podemos aplicar técnicas de estudio? ¿O es mejor tener un poquito de introspección previa? Esto, muy poca gente se lo habrá puesto a pensar en algún punto. ¿Cómo somos mejores agarrando el contenido? ¿Cómo aprendo más? Escuchando, viendo, soy más auditivo, soy más visual. Porque hay muchos estudios que dicen que hay personas que son más auditivas y otras que son más visuales. O a veces puede haber un mix. Es decir, ok, yo aprendo de la misma manera con las dos vertientes. Entonces, acá lo importante es encontrar un método de estudio que se amolde a lo que nosotros se nos haga más fácil. Porque como hablamos antes, nuestro cerebro es vago. Entonces, busquémosle la forma para hacérsela fácil. Entonces, yo creo que si uno no reconoce en dónde está su fortaleza, nunca la va a poder potenciar. Y en dónde está su debilidad, quizás como para poder mejorarla. Hay cosas en donde tenemos que mejorar lo bueno que somos. Y a veces es una pérdida de tiempo mejorar las debilidades. Entonces, si yo digo, soy mejor escuchando y puedo aprender mejor escuchando, ¿por qué no escuchás podcast sobre ese tema? Totalmente. A mí me ha pasado que tenía un recorrido 2 horas de viaje, de ida y vuelta, para ir a la universidad. Y tenía que dar historia. Resulta que estaba escuchando Historia en Podcast, terrible podcast. Muy recomendable, muy recomendable. Muy bueno. En donde me explicaba todo sobre la historia. Y justo era lo mismo que tenía que estudiar para la clase. Y yo lo entendía muy bien, complementaba muy bien con lo que decía la profesora. Que bueno, para hacer historia había veces que me dormía, siendo sincero, porque se metían en temas en donde digo, ok, quizás no me interesa tanto, se metían algunos detalles que digo, esto no va a entrar en el parcial. Estaba medio despierto para ver qué era lo que decía que era importante, para anotarlo. Pero quizás quería aprender de otra voz. Y ahí es donde están los podcasts. Hay otros profesores, quizás, que pueden dar una mano en algunas materias específicas. Sí, pero es muy importante hacer nuestra propia ingeniería del aprendizaje tomando como base el contenido de lo que tenemos que internalizar, de aquellos que tenemos que aprender, de ese contenido que nos va a nutrir realmente lo que va a ser nuestro acervo profesional ulterior. Entonces, si nosotros sabemos que somos de una u otra forma, podemos adaptar nuestras técnicas de estudio hacia un lado o hacia otro. Voy a poner un ejemplo clave. Hoy
los chicos más jóvenes, los que están por abajo de los 15 años, no aceptan contenidos audiovisuales que pasen de determinada cantidad de minutos. ¿Sí? No estamos hablando de la tiranía de los 3 segundos del Instagram, donde el swipe del Instagram es realmente tirano. Si en los 3 primeros segundos no te agarró, no te va a agarrar más. Mis hijos pueden estar mirando un contenido de una caricatura o de, no sé, llegado el caso de MrBeast. ¿Por qué MrBeast hace el contenido en esa cantidad de tiempo? ¿Por qué los contenidos que enganchan a chicos de 10, 7, 5 años tienen una extensión temporal determinada? Porque estamos acostumbrados a admitir estímulos en esas fracciones de tiempo. ¿Por qué no llevamos el estudio a esas mismas fracciones de tiempo? Y ahí es donde vuelvo a Axel. Hay técnicas de estudio, como por ejemplo la que a vos te gusta, que es la técnica Pomodoro. La fraccionar los estudios y mezclarlo con periodos cortos de inactividad intelectual. ¿Cómo vendría a ser esto? ¿Qué es Pomodoro? Bueno, método Pomodoro es una manera de poder fraccionar, como decís, tu estudio y el descanso. Esto quiere decir, en principio, si a vos te cuesta enfocarte, la técnica lo que recomienda es 25 minutos de estudio enfocado y 5 minutos de descanso. ¿Qué vamos a hacer en el descanso? No agarremos el celular, porque si agarramos el celular vamos a pasar 10, 15, 20 minutos con el celular, media hora, y no nos vamos a dar cuenta de cuándo es el tiempo. También es importante descansar. Con lo que digo es descansar. Porque si estamos con el celular estamos recibiendo totalmente estímulos. Todo el tiempo. Todo el tiempo y tu cerebro no descansa y se cansa más en eso. Entonces, acá hablamos 25 minutos, 5 minutos de descanso. Esto por 4 intervalos y después te das un recreo, un descanso de 20 minutos más largos, en donde puedes ir a tomar un té, un café, comer algo y después volvés a estudiar. También hay uno que a mí más me gusta, que es la otra vertiente, que es 50 minutos de trabajo enfocado y 10 minutos de descanso. ¿Esto qué hace? Duplica el tiempo de estudio y duplica el tiempo de descanso. Pero para mí funciona mejor. ¿Por qué? Porque pude adaptarme primero a lo primero. Como decíamos antes, es muy difícil para los chicos ahora enfocarse más de 5 minutos en algo. Entonces, para poder mejorar esto, empecemos de a poco. Pero después sepamos que lo mejor es estos 50 minutos porque es lo que científicamente nuestro cerebro puede aguantar en su máximo rendimiento. 50 minutos continuo es lo máximo que puede dar. Después si lo entrenás puede llegar a mucho más. Hay veces que me quedo hasta 1 hora y media estudiando sin usar el descanso y después descanso más. Eso depende de cómo vos lo puedas adaptar. Y lo mismo que hablamos, reconocer cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Si sabemos que nuestra fortaleza es esta resistencia mental de disciplinarnos y estudiar por largos periodos de tiempo, aprovechémosla. Y después cuando descansemos, ya quizás ese periodo largo que estuviste estudiando te alcanza y sobra para lo que tenés que estudiar en el día. Sí, totalmente. Tengamos en cuenta también lo siguiente. Cuando nosotros estudiamos, estudia nuestra propia interioridad. Cuando nosotros estudiamos, no hay 4 estudiando con 1. Nuestro cerebro es uno solo y actúa en función de sus propias limitaciones. Esto lo saben mucho los neurocientíficos, que ahora está muy estudiado el tema. Nuestro cerebro no evolucionó en los últimos 2000 años como sí evolucionó la tecnología. Y eso es un gran problema. Totalmente, porque tenemos que estar continuamente adaptando nuestra propia biología a lo que la tecnología nos tira por la cabeza, que por ahí no nos entra en la cabeza. Ahora, si no reconocemos cuál es nuestra propia metodología óptima de estudio, no vamos a poder optimizar el estudio, por tanto, no vamos a poder optimizar o hacer más eficaz o eficiente el aprendizaje. Siempre tenemos que entender eso. Lo que vos acabas de decir, estamos, no desde ahora, desde la década del 80, cuando se masificó la televisión, por ejemplo,
como ese medio tan masivo de llegar con estímulos, la sociedad está desde aquella época sobreestimulada y hoy más que nunca. Entonces, lo que tenemos que manejar cuando estudiamos es el volumen de estímulos que estamos incorporando. ¿Para qué? Para no saturar la cabeza. Cuando la cabeza se satura, llegas al burnout y no te entra más ni un concepto, ni un pensamiento, ni un estímulo, por más que le metas con, no sé, Con martillo. Con un martillo, exactamente. El burnout, buen tema para hablarlo. Sí, total, pero eso lleva todo otro podcast. Ahora, esto de estudiar con diferentes métodos, a mí me sirvió algo toda la vida. Yo soy muy audiovisual, porque nací con un televisor, soy de la generación X, y la generación X es catódica, como le decíamos nosotros, porque nacimos frente a un televisor de tubo, y lo que ahora es un teléfono para un chico, era el televisor para nosotros, con la distancia grande y técnica grande, de que nosotros empezábamos con la tele a las 11 del mediodía en vacaciones, pero a las 8 se cortaba todo, máximo a las 10 ya estabas en la cama. Hoy el prime time, como estaba escuchando recién a Diego Golombek, se estira mucho, quitándonos tiempos de sueño, quitándonos un montón de cosas. Ahora, si nosotros le sacamos solamente los estímulos de la televisión y recibimos los estímulos de este aparatito, tenemos que también pensar en aprender con ese aparato, porque la tecnología tiene que dejar de ser nuestra enemiga del aprendizaje y empezar a ser la amiga del aprendizaje. Es que justamente lo que vos decís me trae un recuerdo que había escuchado de que, ok, hoy en día, antes de dormir, todos ven una serie y quizás que tiene Netflix, que es siguiente episodio, que sigue, capaz a los 4 episodios te corta y te dice, che, ¿realmente estás viendo la serie? Y la gente antes de dormir, capaz sigue viendo y no se da cuenta de que terminó un episodio porque ya le arrancó el otro. Y sigue en esta nebulosa en donde estuvieron hasta las 2 de la mañana y se tienen que levantar a las 6. Entonces, ¿cómo rinde una persona? ¿Cómo mejora su aprendizaje si duerme poco? Y también es un error que no mencionamos en el anterior episodio, que es cuidar las horas de sueño, porque es muy importante. Como decía también Nico Fernández Miranda, que alguien que duerme 6 horas o menos todos los días, al término de una semana es alguien alcohólico, al mando de un auto. Totalmente. Entonces es como que llegás tan tambaleando, que ¿cómo te va a entrar una información ahí si no estás durmiendo bien, no te estás recuperando, no estás recomponiendo tu cuerpo, lo que realmente necesita para que esos aprendizajes y funcionar al mejor rendimiento? ¿Sabes, dicho por su propio CEO y creador, quién es la principal competencia de Netflix? El sueño. Las horas de sueño son aquello contra lo que Netflix pelea, no contra otras plataformas, no contra otros medios de comunicación, contra el sueño. ¿Por qué? Porque mantenernos despiertos consumiendo contenido es el negocio. Ahora, ¿qué pasa si nos mantenemos despiertos consumiendo contenido académico? ¿Vamos a hacer algo? Y la pregunta es, ¿garpa estudiar toda la noche e ir dormido a dar un final? ¿A dar un parcial? ¿A dar un recuperatorio? Cuando en realidad, si no lo sabemos, es hora de que lo sepamos. El sueño consolida conocimiento. Si nosotros no dormimos, no aprendemos. Eso es una verdad a gritos reconocida por todos los neurocientíficos del mundo. El cerebro consolida conocimiento cuando duerme. La mejor técnica de estudio es mechar descanso y sueño. Sí o sí, hay que dormir. Utilicemos el método de incorporación de contenido que querramos. Si no dormimos, lo que aprendimos no sirve. Ahora, dame otra técnica. Creo que esa fue una técnica que encima no la teníamos anotada, pero es la pilar. Es el pilar de todo. Es que muchas veces me ha dicho un profesor, y lo tuve que aprender a las malas, dormí, chabón. No puedes venir al parcial por más que quizás te esté corriendo el tiempo, es mejor que duermas, de última te levantás temprano
y le das un repaso antes de venir a la clase o venir al parcial. Y a partir de eso, que yo duermo bien, cuido mis horas de sueño antes de dar un parcial y después me levanto temprano, si me toca levantar a las 6, me levanto a las 5, repaso lo importante y digo, ¿sabés que esto que no lo podía solucionar a la noche, que me hubiera quedado 1 hora intentando solucionarlo, me levanto y ya, o a veces te despertás y decís, tengo la solución. No sé si te habrá pasado alguna vez. Sí, totalmente. Entonces es como que el sueño es muy importante, es muy reparador. Ahora, me pedís una técnica, el Active Recall para mí es la primera. El estudio activo. ¿Esto qué quiere decir en criollo? Hacerte preguntas, interactuar con el material. ¿Por qué? Porque si estamos subrayando y releyendo, esta es una de las peores técnicas de estudio en lo que es tiempo. ¿Por qué? Porque para repasar, para releer y hasta que te quede, vas a estar mucho tiempo para que te quede. Mucho tiempo. Mucho. Entonces, no vas a ser eficiente, como estábamos hablando antes. Y para poder ganarle horas al día, hagamos una técnica que nos ayude a llegar, a poder hacer más cosas. Yo de que hago este estudio activo, puedo hacer más deporte, puedo darme tiempo para mí, para leer un libro, para estar con mi familia. Y es algo más de utilizar las herramientas que tenemos para hacernos la vida más sencilla. No vamos a pasar todo el día estudiando tampoco. No es necesario. Y eso también es un mito de voy a pasar todo el día estudiando, porque así también te va, porque no sirve. Porque no sirve, te terminás quemando y llegas al burnout. Exactamente. Entonces, si querés que funcione, fíjate cómo es fácil a tu cerebro. Tu cerebro incorpora mejor con preguntas. Seguramente un profesor te ha hecho una pregunta, vos la respondiste y después, para el parcial, ¿te acordás de esa pregunta que te hizo el profesor? ¿Y cómo la respondiste? Y si te dijo que estaba bien o mal, y lo vas a responder de esa manera. Entonces, si eso te sirvió en la clase, ¿por qué no te va a servir en tu método de estudio? Entonces, pasemos de una manera activa a estudiar las cosas. Fijémonos cómo hacérsela fácil a nuestro cerebro. Si nuestro cerebro funciona, en vez de martillazos, entrarle despacio, suavemente. Claro. Sí. Y ahí te quiero sumar algo de lo que estábamos hablando hace un rato. ¿Qué pasa con el estudio acompañado? ¿O qué pasa con el estudio mediado por la tecnología? Y en los dos casos me gustaría hablar de este Active Recall, que es la técnica de estudio mediante preguntas y repreguntas. Me gustaría sumar un buen equipo de trabajo, un buen equipo de estudio, una cantidad pequeña de personas que tengan la misma sintonía y que puedan hacerse este Active Recall, estas preguntas uno a otro, repasando los temas, mientras que a uno no se le ocurre una pregunta, se le va a ocurrir a otro, pero la respuesta de ese otro construye conocimientos para el grupo. Eso es un Active Recall mediado por un grupo. Ahora, ¿cómo haces un Active Recall mediado por la tecnología? Agarrás el teléfono y le preguntás al chat. Agarrás ChatGPT y le decís, haceme preguntas sobre este tema que sean inductivas para reforzar conocimientos sobre ta. Muy importante hablarle bien a la tecnología. Total, a la inteligencia artificial. ahí tenemos todo un nuevo mundo. Pero sí, el Active Recall puede ser hecho con otras personas, lo que nos va a dar profundidad en los conceptos, o puede ser hecha junto con la tecnología, con esto que hoy tenemos a mano y que es gratuito, que es el ChatGPT o ChatGPT, como queramos llamarle, que lo podemos usar como un socio al momento de preguntar. No tenemos a mamá porque no sabe, no tiene tiempo, no tenemos a la hermana porque es menor, porque no sabe qué preguntar. Usemos la tecnología, la tenemos disponible. Yo ya lo he hecho, a mí me dio resultado. Y a mí me dio resultado también estudiar con mis compañeros y que cada uno me haga una pregunta distinta. Mi respuesta le daba conocimientos a ellos, en tanto que sus preguntas me lo daban a mí. Y eso está muy bueno. Y además, para complementar, podríamos hacer las preguntas que a nosotros nos gustaría que nos hagan en tarjetas. Este método de Active Recall es tremendo. Porque vos agarrás una tarjeta o una hoja, de un lado te haces una pregunta y del otro lado la respuesta. Entonces, vos haces varias tarjetitas, las mezclás en la mesa y vas sacando una por una. Te haces la pregunta, claro, te toca un tema de unidad 1 y después te puede tocar uno de la unidad 8.
¿Entendés? Entonces estás repasando, estás incorporando conocimiento, no de una manera de, ok, esto de la unidad 1, de la unidad 2. No, te puede tocar cualquier pregunta, como si fuera un examen. Es como si fuera, incluso hay otras aplicaciones que te lo hacen directamente la pregunta que vos les hagas y te la mezclan y te la sirven. Directamente del contenido que vos le subiste. Claro, entonces, o del contenido que trajiste de internet, o del contenido del apunte que lo digitalizaste. Totalmente, entonces usemos todas las herramientas que podamos, metámosle creatividad, porque si te haces preguntas de esa manera, yo creo que es mucho más divertido que hacerte las voz así, a ver la hoja, bueno, esto es esto. Dame un minuto. ¿Estudiar es creativo? Dame un minuto. ¿Estudiar es creativo? ¿O vos la creatividad? La persona es creativa, yo creo. Está bien, estudio pero por per se no creo. Entonces vos me decís que está... Ya parezco algún periodista de televisión. Pero para. Entonces vos me estás diciendo que uno puede ser creativo también para innovar en técnica de estudio. O sea, no lo tengo que hacer como me dicen o como lo hicieron mis antepasados, si uno quisiera, o la gente que dio la materia antes. O sea, ¿puedo crear al momento de estudiar? Totalmente. Me decía mi viejo que mi tía cuando estudiaba en la secundaria se hacía un machete muy inteligente, esto no lo hagan, se hacía una regla memotécnica. Tenía letras y símbolos que nadie lo comprendía, pero ella entendía cuál era la palabra, cuáles eran las cosas, y se ingenió su propio lenguaje. Entonces yo digo, mira qué creatividad. Bueno, esto lo usó para el mal, digamos, pero le sirvió como concepto para decir, ok, mira, acá tengo una técnica que a mí me sirve, yo puedo concebir a través de letras, a través de símbolos, un concepto. Digo, qué locura eso. Sí, claro, obviamente. Es una locura y no lo es a la vez. Es una locura y a la vez no lo es. ¿Es creativo? Sí. Los profesores en la secundaria, varios de ellos me decían lo siguiente: cuando un alumno hace un machete, está estudiando 3 veces. Cuando un alumno hace un machete, está estudiando 3 veces. ¿Por qué? Porque tiene que ver el contenido que tiene que volcar en el machete, tiene que ver cómo lo vuelca para entenderlo más rápidamente cuando necesita agarrar ese machete, y por último, tiene que darle una codificación previa. En todo esto ya estudió 3 veces, y más allá de que no esté bien todos los métodos de copia, estos por los cuales nos van a pegar con algo o nos van a descalificar en un examen, en realidad hay que ser creativo y tomar todo eso como algo que nos puede servir y de hecho nos va a servir. Porque la cosa no empieza y termina con la manera de estudiar que nos dio resultado el mes pasado, el año pasado, o que le dio a alguien resultado anteriormente. Tenemos que aprender a estudiar todos los días porque nosotros cambiamos todos los días y la forma de adquirir estímulos también. Totalmente. Yo me acuerdo que tenía una profesora de historia que nos incitaba a que hagamos un machete y que lo traigamos al examen. Nos dice, ustedes hagan el machete y se van a dar cuenta que si lo hacen bien, no lo van a necesitar para el examen. Dicho y hecho, ya el machete estaba de adorno. Totalmente. Y es más, es una muy buena manera de que los chicos aprendan, porque así todos nos sacamos mejores notas. Aquel que se quería copiar y pensaba que con un machete zafaba, después no lo usó. Totalmente. Porque convengamos que si hacemos un machete, estamos poniendo las cosas que nosotros creemos más importantes y muy probablemente sean las más importantes si prestamos un poquito de atención o al menos leímos todo el contenido. Entonces, para primero hacer un machete tenés que leer el contenido, segundo tenés que sintetizar y por último releer para ver si te faltó algo. Entonces, como decís, son 3 pasos que es increíble. O sea, hacete un machete antes de entrar al parcial y no lo uses. Tiralo en un tacho de basura antes de entrar al parcial. Vas a ver que te van a quedar un montón los conceptos. Y esta también es una técnica de estudio, machetearse. Bueno, no tan así. No tan así. Ahora, esto me trae a colación algo que yo usé mucho cuando estudiaba y sigo usando ahora cuando tomo notas en una reunión, que ya lo he comentado alguna vez en Instagram, que es el método de la T. El método de la T que consiste en separar una hoja en una columna grande y una columna chiquita, donde en la columna grande vas anotando los conceptos y en la columna chiquita los vas aclarando. Eso
es una especie de macheteo en vivo y en directo, porque mientras tomás dato de lo que se está diciendo en forma explícita, vas procesando y anotando el resultado de tu procesamiento en otra columna. Y en esa otra columna podés hacer referencias a textos, podés hacer referencia a algunas cuestiones que está mencionando sotovoce el docente, o que te está deslizando o dejando entender por ahí alguna perlita del tema que otros no hayan pescado al vuelo. Esa técnica de la T sirve muchísimo para hacer eso que podría llegar a ser un machete legal en tiempo real. Claro. Muy bueno esa técnica. Yo la había visto como anotar de una parte las cosas de la clase, así, haciendo como un apunte, digamos, y dejar un lugar para poner lo que vos pensás sobre eso en la otra columna. Entonces lo haces después de la clase o capaz llegando a tu casa, haciendo un breve repaso de lo que hiciste y así internalizás después de la clase los conceptos mucho mejor. Porque sacás de la columna de la derecha, que es esta interpretación, lo que vos pensaste sobre ese concepto en ese preciso momento. Y eso es vital. Y más para gente como yo, que somos muy visuales, ¿no? Porque en esto de la generación catódica, de ver todo por televisión y que todo nos entre con un documental, cosa que todavía me sigue gustando el día de hoy, esto ayuda mucho, lo visual ayuda mucho. Y algo que a mí me sirve, y nunca dejo de recalcarlo, es la toma de apuntes en forma de cuadro sinóptico que después te ayude a estudiar de la misma forma. Más para temas que tienen un viñeteo terrible y que no termina nunca. El viñeteo es el peor enemigo nuestro al momento de rendir un parcial, porque de un viñeteo de 7 puntos te acordaste 4 y 3 se te olvidan, pero no se te olvidaron 3 viñetas, quizás se te olvidaron 3 conceptos. Entonces, las 7 claves de... Exactamente. Y de ahí te acordaste 4 y las 3 te quedaron y no, porque tenés que darme las 7. Y el cuadro sinóptico sirve para eso, porque inclusive uno va haciendo todo ese viñeteo con flechitas y puede ir mezclando conceptos dentro de una misma hoja, y ahí es cuando uno ve que gráficamente y visualmente el conocimiento es dinámico dentro de un instrumento totalmente estático como una hoja de papel. Total, lo vas engranando, vas jugando y es lo mismo mágico. Que decimos, vamos buscándole la vuelta, sacando una flechita de acá, otra, no, ¿sabés qué me faltó? Una clave y la pongo en este punto, no, ¿sabés qué? Voy a agarrar y voy a arrancar de nuevo, voy a hacerlo bien, y capaz después te quedó la flecha y vos te acordás, decís, pero ¿cuál era el último concepto? Ah, no, es por la flecha y era ese. Y terminás escribiendo en el último renglón, en el margen, en el encabezado, y mezclás flechas para todos lados. Y cuando estudiás y te volvés a poner en ese lugar, en el momento en el que estabas tomando el conocimiento, esto te refresca un montón. Y ¿sabés qué? No solamente te refresca el conocimiento, sino que te refresca la situación en la cual tomaste ese conocimiento. Realmente lo recomiendo muchísimo, a mí me sirvió muchísimo, porque siempre queda ligado a la sensación. Cuando un conocimiento queda ligado a una sensación, tiene una permeabilidad mucho más grande adentro de nuestra conciencia, adentro de nuestra memoria de mediano a largo plazo, ¿no? Porque si no, todo estudiamos para el corto plazo. Total, así se integra mejor. Y mismo había hablado en el anterior episodio, había dado una perlita ahí, del estudio espaciado. Uh-huh. Hay muchas veces que nos vamos a poner a repasar, capaz nos quedan 3 días de parcial, y esto también es muy importante, planifiquen para el parcial, porque las técnicas de estudio a veces hacen maravillas, a veces no. Entonces, intentemos jugarnos un poco más a favor y planifiquemos mejor el estudio para ver determinada dificultad, tanto tiempo antes, determinada dificultad, tanto tiempo antes. Esto primero y principal. Pero justo lo que vos decís puede ir muy bien con esto de el conocimiento espaciado, el aprendizaje espaciado. ¿Por qué? Porque vos primero podés aprender en el aula y después lo vas reforzando el día que venís a tu casa, después lo agarrás a los 3 días,
después lo agarrás a la semana, y eso se va fijando los contenidos de otra manera que si lo lees todos los días. A veces no hace falta estudiar todos los días, porque estudiar todos los días es como meterte martillazos y hay mucha información, esa en la cabeza no llega a procesar tanto. Entonces, una técnica muy buena la que yo hago es, ok, quizás estudio unidad 1, unidad 2, un día, y después la dejo reposar por 3 días. Y de paso voy estudiando hasta la 8 los 3 días siguientes. Esto para que se me afirme mejor el aprendizaje. Si esto lo tomás con tiempo, es una técnica que incluso muchos de los conceptos te quedan hasta después del parcial, que eso también lo que habíamos hablado, que estudiás memorizando, das el parcial y después al otro día te olvidaste del 50%, 70% de lo que estudiaste. Ahora, quiero meter un poquito de pimienta al tema. El diablito bueno y el diablito malo. Porque si nosotros largamos un estímulo en redes, va a venir gente que nos diga, pero así no se puede, porque yo no puedo, porque yo trabajo, porque no puedo estudiar en el colectivo, porque no llego con los tiempos, porque trabajo 8 horas y curso 4 y después estoy muy cansado, porque no puedo repasar, porque no puedo bla, 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 bla. Y entiendo y comprendo que las situaciones y los contextos de las personas, de los estudiantes, varía y permea a todo esto que es nuestra búsqueda de conocimiento, ¿no? O sea, permea para bien o permea para mal. Era un poco lo que habíamos hablado de que no todos aprendemos igual. Exacto. Y hay que entender el contexto de cada persona. Sí, sí. Ahora, contame de Feynman. Feynman, un físico premio Nobel que ideó un método de aprendizaje, yo creo, el mejor de todos, con el Active Recall, están en el mismo podio, yo lo pondría, que es una técnica muy simple. Vos decís los dos a la final. Los dos a la final. Okay. Después vamos a ver quién gana. Ok. Que es entender el concepto de aprendizaje para enseñar. Yo creo que acá tenés mucho más para decir vos que yo. A ver, cuando uno aprende para comunicar, tiene que aprender profundamente. Por eso es que digo que los alumnos enseñan a los docentes todo el tiempo. No es lo mismo aprender para dar un parcial que aprender para dar una clase. Porque las aristas que tiene una clase son increíblemente más numerosas que las que tiene un parcial, que puede ser muy determinista el parcial. O sea, pusiste determinado contenido y aprobaste, no pusiste tal contenido, no aprobaste. Pero en el caso de estar haciendo una exposición activa sobre un tema, es como hacerte experto sobre ese tema para poder hacer que otros te entiendan. Y acá tengo una anécdota. Un profesor una vez me hizo aprobar una materia eminentemente práctica que yo nunca estuve en condiciones de aprobar con métodos tradicionales. Entonces, este señor, al que le tengo un respeto muy, muy grande, inclusive después de haber pasado de plano, mi profe Pedro, y él me dijo, vos sabés de lo que hablás y voy a hacer que rindas la materia y a vos te sirva. Dame la clase completa de un tema, del tema más difícil de la materia, da la clase completa de aplicación práctica. Y esa clase completa de aplicación práctica fue valor patrimonial proporcional, fusiones y adquisiciones de empresas en estados contables. Nunca, jamás me olvidaré de ese tema, nunca me olvidaré de ese momento y de cómo me hizo sentir la diferencia entre estar estudiando para mí y estar estudiando para enseñar. La diferencia es tremenda. Por eso, cuando nosotros aprendemos para enseñar, tenemos que aprender mucho más profundamente. Y ahí está Feynman. Totalmente. Y sin ir más lejos, nosotros tenemos que internalizar muchas cosas, ya sea en los videos, por algo que yo leo en un libro y digo, esto está bueno para compartir. Entonces lo leo, me meto más, investigo más y veo cómo dar la mejor información en 1 minuto. O en un video de YouTube en 10 minutos. Entonces, eso también es cómo te configuras la cabeza para adquirir los aprendizajes. Yo ya entiendo
las cosas como si fuera, no sé, un docente. Entonces yo digo, ok, este tema lo voy a aprender de esta manera para poder enseñarlo. O me lo enseño a mí o se lo enseño a alguien que le pueda ya interesar y le busco la vuelta para que sea interesante. Y vamos al extremo. Estudiás, memorizás, repetís, aprobás. Aburridísimo. Es aburridísimo. Aburridísimo. Lo menos creativo de todo el mundo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si vos en el aprendizaje tenés que conjugar no solo la incorporación del conocimiento puro y duro, sino la ejemplificación, la vinculación con la realidad, la síntesis y la dialéctica? Eso es un combo destructivo. ¿Por qué? Porque con el ejemplo tenés que armar un modelo de ese tema. Con llevarlo a la realidad anclás con algo que conoces. El resumir, el sintetizar, te da la opción para transmitirlo de distintas formas y la dialéctica hace que los demás te entiendan. Entonces, todo eso construye conocimiento de una forma que para mí es revolucionaria y que no tiene igual. Para mí no tiene igual. Está muy bueno y voy a dar los pasos cortos, pero más o menos uno se da cuenta cómo aprender para enseñar. Pero Feynman decía, primero agarramos el material, lo leemos. Segundo, sintetizamos. Tercero, corregimos y revisamos. Y después de eso vos te vas a dar cuenta en el tercer paso qué cosas faltan, qué cosas agregar, cómo mechar. Entonces en ese punto estás volviendo a repasar, volviendo al primer punto, volviendo al segundo. Y por último, cuando ya pensás que está hecho, lo enseñás. Entonces es un circuito hermoso porque cuando vos te preparás para enseñar algo, ya lo internalizás de otra manera y das mejor el parcial. Me ha pasado que he tenido trabajos prácticos que tuve que exponer y a la hora de dar el parcial ya lo sabía porque ya lo había aprendido de una manera para explicarlo. Cuando vos lo explicas, lo haces tangible. Totalmente. Eso es lo más importante. Porque si lo vemos como algo que flota, algo que no le podemos dar una referencia, algo intangible, que no podemos ver qué es lo que nos va a ayudar a nosotros, qué es lo que me puede aportar, cómo lo puedo usar, es obvio que te lo vas a olvidar, no lo vas a aprender, no lo vas a memorizar. Haces corpóreo el concepto. A eso vamos. Y esto está muy bueno lo que vos decís, de ese paso, cuando estoy en el tercero, me doy cuenta de lo que faltó. Los docentes tenemos que estar haciendo eso todo el tiempo, porque yo estoy hace, supongamos, 10 años dando la misma materia, más o menos, 10 años, un poquito menos, pongámosle 8, pero cuatrimestre a cuatrimestre tengo la obligación de mejorar, porque hago justamente eso, porque quieran o no, y hay gente que lo va a entender mejor y hay otra gente que no lo va a querer entender, los docentes tenemos que estudiar clase a clase, porque tenemos que preparar nuestra materia, porque tenemos que preparar el contenido, porque no somos tampoco libros nosotros, ni cassettes o DVDs que repiten todo el tiempo la misma historia. Y si yo tengo una historia y hay un público y otro público distinto, a ese otro público tengo que adaptarle la historia para que se entienda de otra forma. No es lo mismo contarle una película a un grupo de intelectuales que contarle una película a un grupo de gente no intelectual, porque tengo que poner el mensaje con otros términos para que igualmente llegue y les quede. Totalmente, se entendió el concepto y creo que hay muchas técnicas que me la han dicho mis profesores no queriendo, sino haciéndolo. Tenía un profesor que igualaba todo o que decía, el que no veía a los Simpsons no era buena persona. Lo comparto. No sé si buena persona, pero algo le falta en su vida. Claro, le falta. Entonces, arrancaba la clase quizás diciendo algo de los Simpsons o encaraba, era derecho económico. ¿Cómo vas a mezclar derecho económico con los Simpsons? Y quizás, o decía una frase de los Simpsons para poder bajar lo que era muy denso para él, y te cagas de risa y qué sé yo, y te dispersabas un poco, y otro lo enganchaba para que puedas entender el tema. Entonces, ¿cómo podemos asociar a las cosas que nos gustan hacia eso que quizás
parece tan complejo de entender, que es un tema universitario, un nuevo tema que estamos aprendiendo, ¿cómo podemos hacer para mechar nuestras pasiones y poder llegar a esa conjunción? Eso también depende de la creatividad de uno y lo que veníamos hablando. Por eso no hay una sola técnica de estudio. Acá estamos compartiendo, no sé cuántas compartimos, como 5 o 6 ya. Mucho. Porque se fueron entrecruzando, pero digo, si vos sacaste nota de este episodio y te diste cuenta, hay muchas formas de estudiar y que son todas diversas, que pueden darte diferentes resultados. Lo importante es que investigues, que tengas esa curiosidad, que tengas creatividad, que le metas creatividad a la técnica. Dejemos de ser tan cuadrados, porque eso también es algo que lucho tanto en mis videos o con las personas digo, salí de la caja, amigo. ¿No? Totalmente. O sea, buscale la pata de cómo puedes escapar de ahí, de lo que se te presenta como normal o lo que se te presenta como común, o decir, no, es que solamente se puede hacer así. No, es que se puede hacer de un montón de formas. Si te fue mal en un parcial, tenés 10.000 maneras de solucionarlo. Había una frase que me encanta, mítica, de Suits, muy buena serie, que resulta que estaba Harvey Specter, los que vieron lo van a entender, que es el personaje, el abogado más reconocido que hay, y le decía a su aprendiz que se había cometido un error porque dice, no, pero esta era la única manera y bueno, me equivoqué. Decía, no, si alguien te está apuntando en la cabeza, tenés 10.000 maneras de solucionarlo, no una. Bueno, es algo bastante brusco, extremo, por sí. Pero decir, si alguien te está diciendo, tiene que ser así, y vos lo resolvés, le diste la solución, y esa era la solución que quería, está perfecto. Entonces, ¿por qué nos obstinamos en buscar una sola solución, que sea el único método? Y es que ahí es donde nace la frustración, las trabas. No encontramos quizás la forma de cambiar el rumbo, porque pensamos que es así, vamos a seguir derecho y no vamos a dar contra la pared. Y por otra parte, y como para ir cerrando, esto que vos mencionás también tiene que ver con la posibilidad o imposibilidad de tratarnos a nosotros mismos como individuos y entender que nuestras necesidades, nuestras capacidades, nuestras debilidades y fortalezas no son necesariamente lo mismo, ni siquiera que las personas más cercanas a las cuales nosotros nos vinculamos. Así que las técnicas de estudio también hay que crearlas y hay que moldearlas a nuestra propia capacidad y conveniencia. Así que, bueno, con esto espero que haya sido un buen cierre. Ya hay mucho, ya tendríamos que haber hecho cierre, pero le dimos gratis los últimos 10 minutos. Podríamos haberlo cerrado antes, sí, pero estuvo bueno. Pero eso, todas esas técnicas que quedaron, yo creo que les va a servir mucho para que se pongan en práctica, agarren el cuadernito después de haber hecho anotaciones de estos episodios, que yo los invito, que me sirve mucho cuando escucho un podcast, anotar las cosas que creo importantes y que pongan experimentación hacia esas técnicas de estudio. Bien, bueno, como siempre les digo, pueden seguirnos por acá, en YouTube, en todas las plataformas de podcast, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en todas las redes, todo porque vamos a estar publicando todo lo que de acá surja. Y por favor, como siempre dice Axel, traten de que esto sea un espacio compartido. Déjennos sus comentarios para que nosotros podamos desarrollar el contenido. Ahí va, porque esto lo construimos entre todos. Muchas gracias por escucharnos y todos los links, como dijo Marce, están acá en la descripción, tanto de Instagram, TikTok y las demás redes. Bien. Sin mucho más, gracias por escucharnos. Nos vemos 2, 3. en otro episodio. 3. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Este fue otro capítulo de Hackeando el Diploma. Y vos también podés ser parte siguiéndonos y planteando temas para debatir y profundizar en los próximos episodios. Te invitamos a que seas protagonista del cambio que querés para tu vida aplicando lo que te haya resonado de este capítulo. Te esperamos la próxima semana.